Hay que venir con mucho cuidado porque hay vehículos que vienen... Lo vemos mucho y hay momentos en los que hasta colapsamos. En Argentina sería un pollo estofado. Para acá se llama seco. Que viene con una... No. Qué impresionante. Una ruta que no se ve nada prácticamente. No faltan los paisajes espectaculares en Colombia. Es la ruta más salvaje que hemos hecho. Bienvenidos a un nuevo video de Rodando hacia la Libertad en Colombia. Bienvenidos a Mocoa. Mocoa es la capital del departamento de Putumayo, que en el video anterior, cuando estábamos terminando, fue el departamento al que habíamos ingresado. Como les he contado, ya estamos cerca de que se venza nuestra estadía en Colombia, así que lo que nosotros siempre hacemos es con tiempo acercarnos a la frontera para hacer el cruce y no estar justos de tiempo porque uno nunca sabe lo que puede llegar a pasar. Así que ya estamos al sur-occidente de Colombia. Aquí lo que tenemos en el puente es la ruta 45. Esa es la ruta que nosotros venimos haciendo, pero la vamos a hacer hasta aquí porque de aquí nos vamos a desviar hacia la Panamericana para llegar hasta la ciudad de Pasto. El río que tenemos aquí es el río Rumillaco y nosotros vamos a dormir justo donde está estacionada la Merche porque es un lugar que ya está marcado en iOverlander, que es la aplicación que nosotros siempre utilizamos para buscar lugares seguros y bellísimos, porque a veces tocan lugares bellísimos como este. Digo a veces porque este no es el 100% de nuestra realidad. Los paisajes lindos por lo general los grabo siempre, pero hay muchas otras noches que son el resto de las noches o el resto de los días que estamos tal vez haciendo ruta y yo no estoy grabando, que no se ven. Por eso menciono que a veces nos tocan lugares así, a veces nos toca cualquier lugar, pero bueno, mientras sea seguro, vamos y dormimos ahí. Cuando tenemos lugares así, hay que aprovechar, por supuesto. Este es el balneario de los vecinos, ¿eh? Vienen todos a bañarse aquí y me imagino que los fines de semana esto se debe llenar. Hasta hay un puestito de venta de obleas. Pero te descuidas y tenés visitas. Mirá lo que tenemos acá en la puerta de la Merche. El sonido de los pajaritos cantar y el sonido del agua correr. ¡Qué espectáculo! Vamos a dormir con este sonido natural. ¡Qué afortunados! Les quiero mostrar un detalle fantástico. Son los nidos de un ave conocida como cacique crestado. Nosotros en Argentina la podemos encontrar en la selva, en la parte de la Mesopotamia, en Misiones, por ahí. ¿Ustedes se dan cuenta de la estructura arquitectónica que tienen estos nidos? Se cree que la forma alargada y de bolsa profunda como tiene... ¡Ay, ahí, mirá, justo! Ahí se acercó la mamá. Bueno, se cree que esto es para que las crías estén protegidas de los depredadores, pero también... ¡Ay, ahí está! También para que los huevos no se caigan por el viento. Ahí está. No sé si es la misma o es otra. Si es la misma mamá. Ah, sí, es la misma. ¡Ay, mirá cómo van a alimentar a sus crías! Las mamás son las que construyen los nidos que pueden medir 1 metro o más de largo. Y justo en este momento están yendo a buscar la comida y trayéndole el alimento a las crías que están en esos niditos esperando para que les traigan la comidita. ¡Qué espectáculo natural! Comen insectos grandes y frutas
Vean esto, que suelen anidar en colonias y en este árbol hay una cantidad de nidos impresionantes que si uno se detiene a ver sigue encontrando más y más, y esto es porque tratan de anidar en un solo árbol grande para así evitar la depredación individual. No, si la naturaleza es sabia realmente. Está helada, Mauricio. Está helada, no. Qué fresca estaba el agua del río, pero me vino muy bien porque tenía un calorón en el cuerpo, así que me bajó la temperatura inmediatamente y voy a tomar un guarapo. Nos trajo un seguidor de acá de Mocoa esta bebida típica colombiana que está hecha con caña de azúcar y limoncito. Muy rica, muy fresca, la probé el otro día cuando hice el video con Jorgito en Bogotá. Tenemos vecinito. Hola. Mira quién apareció. ¿Cómo te llamas? ¿Colita feliz? Colita feliz, qué lindo que sos. Se hizo la noche y estamos preparando lo que va a ser nuestra cena, y para novedad vamos a hacer sándwiches o sándwiches. Acá en Colombia se dice sándwiches con D, en Ecuador también. Nosotros decimos sándwiches con G. Pero bueno, la cuestión es que ¿por qué vamos a comer sándwiches? Increíblemente nos quedamos sin gas, pero increíblemente nos quedamos sin gas después de haber cumplido 6 meses en Colombia. O sea, en Ecuador, antes de cruzar para acá, nuestro amigo Whitman nos compró la garrafa, nosotros le decimos garrafa, no sé cómo le dirán acá. Tanque de gas de 15 kilos. Nosotros ya teníamos el tanque, o sea, la garrafa ecuatoriana. Lo que hicimos fue recargarla. Ingresamos a Colombia con la garrafa llena. Estuvimos 3-4 meses usándola a pleno. En el Caribe casi que no la usamos. Y no, con el calor que hace imposible. Dijimos, ¿llegará a Ecuador? No llegará a Ecuador para recargarla. La cuestión que ayer a la noche quisimos hacer unos arrolladitos de atún y ahí quedaron medios crudos. Que quedó uno en la heladera. Ahora lo voy a agarrar. Así que nada, casi increíblemente llegó a 6 meses, así que más no le podemos pedir. Yo casi que, si la ve, está como arrugada la cosa. Y tenemos suerte que no estamos todavía en un lugar frío, que no necesitamos el cafecito calentito, que lo podemos ir a comprar. Así que bueno, nada, vamos a comer sanguchitos con algunos snacks a llenarnos. Y bueno, y se vienen algunos días de comer avena y cosas así frías. No es drama, si encontramos papa rellena, como papa rellena todo el día. Olvídate, mañana vamos en búsqueda de ellas. Buenos días, amigos. Qué patio maravilloso tenemos. Vean lo que es esto, qué lindo. En todo Colombia no habíamos estado al lado de un río así estacionados con el motorhome, qué alegría. Vamos a tomar desayunito frío, obviamente porque no tenemos nada para calentar por el tema del gas. Cereales, granola, manzana, leche a desayunar. El día está precioso por ahora, porque hay una señora nube negra que se está acercando al lugar y tal vez se largue una gran lluvia, no lo sabemos. Nunca había visto un perro tan nadador, miren cómo nada, que le encanta y va y viene, va y viene, va y viene, no quiere ir a hacer pie, quiere estar nadando. ¡Cosita, qué bonito! Y va y toma agua, ¿eh? Muy bien, hay que hidratarse mientras uno se ejercita.
yo tenía ganas de ir a una cascada que queda muy cerca de acá, que se llama la Cascada del Fin del Mundo, que queda acá en Mocoa. Y pasó algo que les quiero contar, porque también es parte de la realidad de vivir viajando en un motorhome y hace tanto tiempo como nosotros. Nosotros ya llevamos casi 6 años, más de 5 años y medio viajando en motorhome. La mayoría de los videos yo lo que muestro son los paisajes, la cultura, las comidas, todos los aspectos positivos que uno puede remarcar y obviamente también los aspectos negativos que se va encontrando en el camino. Pero detrás de esos videos hay otra realidad que es viajar y vivir 24/7 en un motorhome. Vivir arriba de un motorhome y viajando, porque una cosa es vivir arriba de un motorhome en un terrenito y estar siempre con el mismo paisaje, en el mismo entorno, y otra cosa es vivir viajando fuera de tu país. No es para nada sencillo, primero porque es una incertidumbre, uno nunca sabe absolutamente nada de lo que va a pasar al día siguiente, ni ese mismo día si está viajando. No sabemos dónde vamos a dormir, no sabemos dónde vamos a conseguir agua, si el lugar a donde vamos a llegar está bueno o no, si la ruta que vamos a hacer es complicada o es sencilla. Uno puede buscar muchísima información, pero la realidad es que se encuentra con muchas otras cosas. A eso hay que sumarle que nosotros trabajamos para poder movernos y trabajamos todos los días. Y a trabajar se le suma viajar, moverse en el motorhome durante muchas horas, hacer caminos difíciles, porque para llegar a los lugares más lindos hay que ir por los caminos más difíciles. Muchas veces ni siquiera llegamos. En el video anterior les mostramos que intentamos ir a un estrecho, al estrecho del Magdalena, y el camino era imposible para nosotros, que viajamos con un motorhome. Yo sé que esto es difícil de entender porque la gente dice, ay, con esa camioneta ¿cómo no vas a llegar? Pero nadie de esas personas viajó nunca en un motorhome, una casa, con el peso que eso significa. Esos aspectos en el día a día, sumados a que uno tiene que buscar todos los días un lugar seguro para dormir y que tal vez ese lugar seguro ni siquiera es lindo, buscar dónde tirar los residuos, buscar dónde cargar agua. Muchas veces tenemos muy poca agua y no logramos en todo un día conseguir un lugar para cargar agua, y todo eso es agotador y es parte del día a día. Por eso es que hoy, cuando le dije a Juan de hacer lo de la cascada, él me dijo, no, la verdad que yo no tengo ganas de ir a manejar y no saber si la camioneta va a lograr o no lograr llegar a ese lugar, que seguramente va a ser un camino difícil, que venimos manejando todos los días sin poder parar a descansar, y que a eso sumado que en 6 meses de viajar acá en Colombia es la primera vez que estamos al lado de un río estacionados con el motorhome, porque imagínense que si fuese más fácil lo hubiésemos hecho muchas más veces, pero no es tan fácil encontrar un río y poder estacionarse al ladito. Todas estas cosas son cosas que uno no menciona en el día a día, pero son cosas que pasan todos los días. Y no es que hay un día que no pase una de estas cosas. No. No es tan sencillo viajar en motorhome. Por eso se los quiero contar, porque también es responsabilidad nuestra que no se idealice esta forma de viajar. Porque esta forma de viajar tiene sus pros, que son conocer paisajes, conocer culturas, conocer gente, enriquecerse uno, pero también tiene un montón de otras cosas difíciles y negativas que no cualquiera las puede sobrellevar y a veces a uno lo agota. Y nosotros que ya llevamos casi 6 años viajando de esta forma, lo vemos mucho y hay momentos en los que hasta colapsamos. Así que hoy fue un día de frenar, parar la pelota y decir, bueno, nos quedamos acá, no vamos a conocer esta cascada, pero descansamos física y mentalmente porque después hay que seguir ruta, no podemos detenernos mucho más, así que también está bueno que Juan pueda descansar un poco de lo estresante que es manejar un motorhome en caminos de montaña, y todo lo que se viene son caminos de montaña. Mirá, gurisa, encima acá tenemos a nuestro seguidor Arturo, que desde el momento cero que vino con buena onda y ahora nos trajo almuercito. Arturo nos trajo el guarapo, helado, agua caliente para el mate y ahora un almuercito. Con mucho gusto, yo les Sos un colaboro, genio. ¿no? Con todo gusto. Muchas gracias. Gracias, brother. ¡Qué paisaje! Con este paisaje vamos a comer lo que nos trajo nuestro amigo Arturo. ¡Qué genio! Dijo que era un seco. Seco se refieren a... No, pero acá vino con unas gotas de agua, esto debe ser para mojarlo. Pues... No, esa es la condensación, porque pasó un tiempito desde que lo trajo y bueno, condensó. Seco es esta salsita, el pollo con esa salsita, eso es el seco. Mirá vos, es un pollito estofado. Para nosotros en Argentina sería un pollo estofado, para acá se llama seco
que viene con una papita, arrocito. Y quiero que muestres la ensaladita porque esto es algo muy, pero muy típico de Colombia, que para nosotros en Argentina es muy ajeno, pero estamos en el país de la fruta. ¿Cómo no van a hacer ensalada con fruta? Es una ensalada dulce, hermoso. Te juro que va con eso. Bueno, lo guardamos para la Navidad. No, para nosotros esto sería un postre. Trae quesito también. Bueno, después vemos cómo lo vamos a comer nosotros. Pero bueno, yo igual voy a hacer la combinación de todo, porque siempre hay que probarlo. Y acá están muy acostumbrados a hacer la ensalada dulce con la comidita salada. ¡Opa! ¡Qué rico! La pechuga le gusta a la tía Isabel, dijo la abuela. Comete produce. Y se está por largar en cualquier momento. Escuchá. No, hay un chabón abajo del puente. ¿Podés creer dónde están? ¿En serio? Ahí está. No sé qué estará haciendo, pero... Amigo, mirá que va a crecer el río, No. Y se largó nomás. Ay, ese que se comió 2 veces, ya le dimos la comidita a él, ese chiquitino. Qué impresionante, miren cómo creció el nivel del agua, por eso es tan peligroso cuando uno está... Uy, hay gente en el agua, Qué peligroso. No, acaba de crecer el agua de una forma, ahí están saliendo. Uy, Dios. No, qué impresionante. Hay unas chicas que están en el agua. Ahí salieron. Ahí están saliendo. No, es muy peligroso. Enseguida se acercó el vecino para ver cómo estaba todo, porque ya, bueno, evidentemente el vecino de enfrente ya conoce lo que pasa. No. Qué impresionante. Nunca habíamos vivido la crecida de un río así. No. Hoy acá había gente sacando tierra, había una persona ahí cazando con arpón, que Juan la filmó, un muchacho que se veía de espaldas. Vean cómo creció ahora el río. Wow. Buen día, un nuevo día en la vida del rodantero. Ya estamos en la ruta, como pueden ver, estamos en movimiento, estamos continuando camino y gracias a Arturito querido que nos trajo el agua caliente, estamos pudiendo tomar unos mates ricos en la ruta y disfrutando, porque si bien se llovió todo y a la noche llovió también, ahora ha salido el sol, así que tenemos un buen día para hacer ruta, pues no conviene hacer ruta de montaña cuando llueve, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Tengan en cuenta que los caminos de montaña tienen muchas fallas geológicas, tienen muchas partes destruidas por la misma geografía, ¿no? Porque llueve, cae el agua y el agua desliza todo sobre la montaña, entonces por eso hay que tener en cuenta no viajar cuando hay lluvias o si de repente empieza a llover muy fuerte cuando uno está haciendo la ruta, buscar un lugar seguro para detenerse. Bueno, ese es el caminito que vamos a continuar haciendo, todo curvas, contracurvas, subidas y bajadas. Hace un tiempo ya que veníamos haciendo la ruta 45, desde el Caribe, bajando hacia el sur, porque esta ruta va de norte a sur del país, pero acabamos de desviarnos y ya no estamos más en la 45, ahora estamos haciendo la ruta número 10. Así que, gurisa, vamos a agarrar esta ruta número 10, muy famosa. Nos han dicho que la agarremos con cuidado porque tiene mucho camino de ripio. Anoche estuvo lloviendo, está todo embarrado. Mismo ahora no frenaron porque es una ruta que está en constante trabajo. La están reparando y están haciendo un asfalto nuevo. Así que nada, a preparar los ojos porque vamos a tener una vista hermosa. Y esto es algo que tienen que tener en cuenta si vienen a Colombia, los trancones, porque justamente la geografía del país, que es tan montañoso, porque hay 3 cordilleras acá en Colombia, bueno,
pasa lo que les acabamos de contar, entonces muchas veces la ruta está en reparación. En este caso se está construyendo el pavimento. Bueno, ahora no vamos a volver. Pero en otras rutas en donde el pavimento ya está construido, se tiene que reparar constantemente por las lluvias y por la destrucción que causan los deslizamientos. Si bien nosotros cambiamos de ruta, seguimos en dirección hacia el sur. Antes estábamos derechito hacia el sur en la 45 y ahora en la 10 estamos como atravesando hacia el sudoeste, que es algo que hicimos un poquito más arriba en otra ruta hace unos meses. Si vieron esos videos, les mostramos también que el camino era similar a este, pero bueno, vamos a ver cómo viene el nuevo camino de la ruta 10, porque esta ruta sí que no la conocemos. Este es el camino que vamos a continuar, no puedo creer. Deslizamientos, choques, derrumbes, accidentes, deslaves y pérdidas de vida. Todo eso y muchas cosas más hicieron que a esta ruta, a este tramo de la ruta 10 que vamos a hacer en este momento, se le llame el trampolín de la muerte. Son 80 kilómetros de pura cuesta, es un camino serpenteante entre la montaña y el abismo, absolutamente nada más. Camino donde muchas veces va a haber solamente espacio para un vehículo, así que nos esperan horas y horas de camino en el medio de la montaña. Amigos, deseennos suerte porque se nos viene una ruta tremenda. Acá hay que tocar bocina sí o sí, porque como entra un solo vehículo y estamos haciendo una curva, hay que avisar si viene otro vehículo para que se detenga y espere que nosotros pasemos. Mamita, qué rutita, por favor. Me río para no llorar. Nada, tranqui, tenemos un poquito de experiencia, podemos decir. Sí, por suerte tenemos experiencia en estas rutas, pero igual hay que hacerla con mucho cuidado, tener en cuenta esto, venir tranquilos, saber que es una zona con peligro de derrumbes y mucha precaución todo el tiempo, no apurarse. Por ahí continúa el camino, Allá vamos. Y sí, hay que tener cuidado. Nos faltan los paisajes espectaculares en Colombia, como nos tiene acostumbrados, Sí. ¡Qué belleza! Caída libre, qué hermoso. Por favor, qué ruta. Vamos, Merche, vamos, guerrera. Esa chichita. Acá tenemos la muestra de uno de los peligros más presentes en el trampolín de la muerte, que es esta neblina. Esta neblina es constante y afecta mucho a la visibilidad, así que hay que también tenerlo muy en cuenta, que hay que ir con mucho cuidado. ¡Wow! Allá continúa la ruta. Acá nos frenamos y esperamos. Nos espera a nosotros, nosotros pasamos. Genio. Joda. No. No es joda. Gracias, amigo. Wow. Gracias. Está. Wow, no se ve nada para adelante. Hay que salir temprano para hacer esta ruta, ténganlo muy en cuenta eso. Hay partes de esta carretera que no tienen ni guarray, como pueden ver acá, y otras que tienen un guarray que, bueno, pobrecito, muy delicadito está, porque son apenas unos palos. Ay. Estamos al borde.
curva contra curva y encima le sumamos caída de agua, gurisa. ¡No! ¡Otra más! Oh. Esta es la ruta más salvaje que hemos hecho. Bueno, por algo se llama el trampolín de la muerte, ¿eh? Por algo le pusieron este nombre. Mirá. ¡Wow! ¡Ay, Dios santo! ¡Mamita! ¿Y esto? Miren, tienen velitas prendidas. Protegenos, niñito Antoquia. ¡Wow! Mirá todas las velitas hermosas que tienen. Curva peligrosa, transite con cuidado. Uf, ¿solo esta, amigo? Eran todas peligrosas, me parece. Ay, ay, ay. Está más flojo acá el ripio. Son piedritas flojas. Y para abajo ya no se ve nada, ¿eh? Cada vez estamos más altos y cada vez la neblina está más presente en la ruta, que no se ve nada prácticamente. Por esto es que se le llama el trampolín de la muerte. Miren cuántos memoriales de personas que han fallecido en esta ruta. ¡Qué bárbaro! ¡Qué frío que se siente, ¿eh? Esta ruta va desde los 600 metros de altura sobre el nivel del mar hasta casi los 3000 metros de altura, así que ya debemos estar llegando a esa altura porque el frío y la humedad se siente muchísimo, además de que estamos cubiertos de nubes. Y ya tenemos unas 3 horas, gurisa, hicimos 30 kilómetros subiendo, así que calculá. 3 horas, 30 kilómetros. Tomá. No se ve nada, nada de nada. Les quiero contar un poco de los orígenes de esta ruta del trampolín de la muerte, y los orígenes datan de 1909, cuando los misioneros capuchinos, con la intención de evangelizar a la población indígena del Amazonas, pidieron ayuda al gobierno para construir una ruta que uniera Pasto con Mocoa. Entonces ellos construyeron una ruta, pero que no es exactamente esta, sino que es una ruta alternativa a esta, que ya está fuera de funcionamiento. Uy, acá parece que se quedaron en pana, ¿cómo le dicen? Varados. El trampolín de la muerte también es conocido como el trampolín de la biodiversidad, por justamente la diversidad que se encuentra tanto de fauna como de flora en este camino. Nos acabamos de cruzar un amigo. Sí, eso es lo lindo de esta ruta, que hay gente loca por todos lados. Un chico de Inglaterra que anda haciendo este camino en moto, ¿podés creer, gurisa? Sí, y lo bueno es que sabe hablar algunas palabras en español, y eso es muy importante. Cuando uno va a un país extranjero tiene que por lo menos aprender a decir hola y gracias. Como para respetar un poco, por lo menos aprender a decir hola. ¿Cuántos vehículos en pana? ¿Cuántos vehículos varados? Este camión también quedó varado acá, pobre, porque la verdad que quedarse justo acá, ¡ay, qué feo! En 1932-1933, aquí se dio lugar a la guerra del Perú en Putumayo, y el gobierno de ese entonces se vio en la necesidad de decretar la construcción de la carretera que uniera Mocoa con Pasto. La construcción de esta ruta fue una medida de emergencia ante la necesidad de tener control sobre las fronteras para la protección territorial. Ahí va el amigo inglés. Este nuevo trazado funciona desde 1944 y es lo que conocemos como el trampolín de la muerte o trampolín de la biodiversidad. Hay que venir con mucho cuidado porque hay vehículos que vienen muy rápido a pesar de saber que estamos en el trampolín de la muerte. Así que ténganlo muy en cuenta, ¿eh? A veces te encontrás de frente con vehículos que vienen muy rápido, incluso por detrás. La cantidad de recordatorios de personas que fallecieron en esta ruta me impresiona. Qué locura este camión que apenas entra en el camino, lo dejamos pasar porque viene las chapas, viene rapidísimo. Y es impresionante cómo hay momentos en donde apenas pasa
y toca la parte de arriba con la vegetación. No, tremendo. Aquí hay un deslizamiento que si llueve se va a poner muy peligroso, porque vean cómo se deslizó justamente toda la parte de la montaña y continúa acá. O sea que en algún momento esto lo habrán tenido que limpiar. ¡Uy, mamita! Y para rematar, peligro, zona de avalanchas, y aquí se ve bien cómo se derrumbó todo. 6 horas y media nos llevó a hacer estos 75-80 kilómetros del trampolín de la muerte. Ustedes saben que esta ruta es considerada una de las rutas más peligrosas del mundo. En el año 2000 se comenzó a construir una ruta alternativa que era justamente en el camino que fueron trazando los capuchinos que les conté hoy, los monjes capuchinos, pero a los pocos años se frenó la construcción por falta de recursos económicos, así que si vienen a hacer esta ruta tengan en cuenta todo lo que les fui contando durante el camino. Con la imagen de las montañas le voy a mandar un flor de saludo a René Girot. Gracias por escribirnos, ni bien se publica el video, y verlo sobre todo, ni bien se publica, que eso nos ayuda un montón. Y si vos querés participar del flor de saludo tenés que dejar un mensaje abajo de este video de YouTube y chequear que estés suscripto a Rodando hacia la Libertad, porque es para nuestros suscriptores. Y gracias a vos por haber llegado hasta el final del video, por dejar tu like, tu mensajito y por ver las publicidades. Nos vamos a ver muy pronto el próximo video. Los queremos. Liberación.